y también se da en el ámbito que el Señor ha creado, que es la iglesia. Gloria a Jesús. No hablamos de la iglesia del edificio en sí, sino la iglesia que componemos nosotros cuando nos unimos. La palabra iglesia significa asamblea, cuando 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 100, 1000 se reúnen con un propósito de alabar y glorificar a Dios. Somos la iglesia de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero también hablando del edificio, del lugar de reunión, como en la antigüedad, fíjese si será importante el lugar de reunión, que cuando ya Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto, gloria a Dios, y cruzan el mar Rojo, ya Dios dio órdenes de que tenían que levantar en el centro del campamento, ¿qué? El tabernáculo de reunión. En el centro. Todas las demás tiendas, todas las tribus estaban dispersas en orden, gloria a Jesús, pero en el centro estaba el tabernáculo de reunión. Era importante que el pueblo, cuando era convocado por Dios, se reuniera en ese lugar, escuchara, aleluya, palabra de Dios a través de los sacerdotes. En aquel entonces el principio de Aarón, ¿verdad? Ayudante de Moisés. Moisés era el líder, pero el sacerdote era Aarón. Gloria a Jesús. ¿Y por qué entonces en la iglesia, en ese orden? Porque nosotros ya sabemos lo que vivimos en el mundo, sabíamos que estábamos apartados, lejos de la voluntad de Dios, creíamos en Dios, como dicen muchos, a nuestra manera, o como nos parecía que teníamos que creer, pero un día tuvimos un encuentro personal con Jesucristo. Y ese cambio fue extraordinario. Y allí entonces alguien nos aconsejó buscar una iglesia donde congregarte. Y en ese tiempo comenzamos a aprender y a conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios para la vida de los hijos de Dios. Amén. A la iglesia venimos a aprender. Claro está, es válido el devocional diario, es válido el doblar tus rodillas en la mañana, cuando te levantas, antes de irte a trabajar, tomar tu Biblia. Tenemos que hacerlo todos los días. Pero también muy importante, como decía David, y yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y a la casa de Dios venimos no solamente a adorarle y a glorificarle, entrar por sus atrios con acción de gracias y levantando manos santas en adoración a Dios, sino que también viene el tiempo en el cual nos sentamos y escuchamos. Me viene a memoria allí cuando Jesús por primera vez comienza su ministerio público y dice que cuando estaba en la sinagoga, dice que se le dio el libro del profeta Isaías. Gloria a Jesús. Y luego que leyó, aleluya, estaba leyendo de sí mismo, de lo que él iba a padecer unos años después, cuando culminara su ministerio, siendo entregado como el Cordero de Dios. Dice que los ojos de todos quedaron fijos en él, con atención, escuchando cuál iba a ser la enseñanza que iba a traer. Entonces a la iglesia venimos a escuchar con atención lo que Dios nos va a hablar, a través de hombres, sí, siervos de Dios, siervas de Dios, también puede hacer caso, gloria a Jesús. Pero que en ese momento se han humillado y han dicho, Señor, úsame. Que no sea yo el que hable, sino que sea tu Espíritu Santo. Y cuando predicamos Evangelio, aleluya, es un fluir. Porque predicamos Evangelio. Pero cuando traemos enseñanza, tenemos que tener un tiempo en lo que ministramos, en doblar rodillas, buscar el tema y decirle, Señor, dame sabiduría e inteligencia. Que yo no predique lo que yo interpreto, lo que a mí me parece, sino que lo que yo predique, Dios mío, aleluya, gloria a Dios, sea dirigido por tu Santo Espíritu. Amén. Y más en estos tiempos, amados hermanos y amadas hermanas, en Cristo Jesús, en los cuales se están introduciendo tantas doctrinas que están haciendo cambiar. Yo hablaba con unos hermanos y le decían, nótese algo, hermano y hermana, que nosotros damos gracias a Dios que hemos nacido dentro del fuego pentecostal. Yo estoy feliz de haber nacido en el Evangelio dentro del fuego pentecostal. Pero para nada, gloria a Dios, tenemos que mirar con cierto altivez a nuestros hermanos evangélicos metodistas y bautistas. Ellos tienen, los metodistas, la palabra lo dice, tienen el método de estudiar la palabra de Dios. Los bautistas, de repente no son tan fogosos como nosotros,
pero se han mantenido en la doctrina. Y nosotros, los pentecostales, nos hemos jactado de que la gloria de Dios ha inundado nuestras reuniones y se ha hablado en lengua y nos hemos gozado y alegrado en ello. Sin embargo, somos los que se denominan pentecostales, son los que están cayendo presa fácil de distintas doctrinas hoy por hoy. Dentro de los grupos metodistas y bautistas no se va a nombrar, no se va a escuchar que hay apóstoles ni profetas. Nótese que es muy importante esto. Sí, hermano. Somos protestantes nosotros. Nos denominamos protestantes bueno, se están celebrando 500 años de la reforma, ¿verdad? De Martín Lutero. Sí. Pero es una cosa distinta de lo que estamos hablando. Somos evangélicos, algunos son metodistas, otros son bautistas, predicamos la misma palabra y pentecostales, pero lo que quiero dejar en claro, nosotros que no nos hemos de repente jactado de decir nuestras iglesias son iglesias fogosas, el Espíritu Santo desciende con poder y gloria. Bueno, muchos de los líderes pentecostales hoy por hoy, se están dejando llevar por distintas doctrinas y títulos y cargos. Venimos insistiendo en este tema, ¿verdad? Y a la iglesia entonces venimos a aprender la perfecta voluntad de Dios. Y el tema es el lugar del hombre y la mujer. Hay un lugar establecido por Dios, tanto en la organización de la iglesia, como también en la familia, también en la sociedad y por supuesto también en los que se han casado dentro del matrimonio. Hay un lugar, hay un rol importantísimo que tiene que cumplir exclusivamente el varón, y hay otro lugar que tiene que cumplir también exclusivamente la mujer. Dios nos hizo diferentes, pero nos hizo para que nos complementáramos. Amén. Y yo decía, gloria a Dios, un poco aclarando por los hermanos que están de repente recién conociendo lo que estamos enseñando, yo decía que, fíjense que nosotros comenzamos el 7 de abril con este tema. Y le hemos dado mucha profundidad, mucha palabra bíblica, hemos leído mucho el Génesis, donde Dios creó primero al varón y luego a la mujer. Gloria a Dios. Y donde Dios primero le dio instrucciones directas al hombre y luego la mujer conoció las instrucciones de Dios a través del hombre. Eso se da por entendido cuando Dios le llamó a cuenta primero al hombre y luego de la caída. ¿Dónde estabas tú? Señor, tuve miedo porque estaba desnudo, había pecado. ¿Quién te enseñó? Estabas desnudo. La mujer que me diste, me dio a comer, le echó la culpa enseguida a la mujer. Y la mujer miró enseguida a la serpiente, y la serpiente ahí dijo, la quedé. Gloria a Dios, pero fue así. Y Dios se dirigió al hombre, le dijo, ¿dónde estabas tú? No le dijo, ¿dónde estaban ustedes? Y yo he recalcado bastante, esto no quiere decir que Dios ha dejado de lado a la mujer, porque ustedes, las hermanas mujeres, son maravillosas, cumplen un rol extraordinario. Gloria a Dios. Si ustedes lo estuvieran, se hubiese quedado la creación se hubiese terminado ahí en el huerto de Edén. Pero gracias a las mujeres, gloria a Dios, el hombre se ha multiplicado sobre la faz de la tierra. Y gracias a la mujer vino el Señor y Salvador Jesucristo. Pero hay un rol importante, hay un lugar para cumplir dentro de la iglesia. El hombre, el varón, tiene un rol importante para cumplir dentro de la iglesia y la mujer también. Y por consiguiente, una vez que aprendemos cuáles son los roles, porque hoy por hoy la sociedad está tan corrompida, la sociedad sin Dios, sin Cristo, sin temor a Dios, sin respeto a la ley de Dios, está tan corrompida que lamentablemente, si no tenemos cuidado, esa influencia que viene del mismo Satanás, usando a hombres y mujeres perversos que no aman a Dios, están influyendo en nuestras iglesias evangélicas que predicamos la palabra de Dios. Y se está viendo en las modas dentro de las iglesias, se está viendo en la manera de vestir tanto de hombres como de mujeres. En lugar que tenemos que venir siendo piadosos, viniendo con reverencia a buscar de Dios, no a mostrarnos, no a exhibirnos, sino venir, aleluya, elegantes, tanto los hombres como las mujeres, pero buscando con un corazón sincero agradar a Dios. Y uno de repente va a las iglesias
Gloria a Jesús. Y no hace mucha diferencia de lo que se ve en la calle, en el mundo, a lo que se ve en algunas iglesias evangélicas. Gloria a Jesús. Entonces, hay un lugar importantísimo para cumplir, tanto el hombre como la mujer en la familia. Cuando un padre de familia se casa y pasan años y vienen los hijos y los hijos comienzan a crecer, gloria a Dios, uno tiene que educarlos en el amor, con respeto, con moral, aleluya, con educación. Y si somos cristianos, por supuesto, enseñarles la doctrina cristiana, enseñarles que sean piadosos, que sean verdaderos hijos e hijas de Dios. Y van creciendo, se transforman en hombres y mujeres, pero aquel cabeza, aquel patriarca, podemos llamarlo, aquel sacerdote de su hogar, sigue manteniéndose como un ejemplo. El que ama a Dios. Y los hijos podrán crecer y podrán tomar sus caminos, sus decisiones. A mí me ha tocado que en algún momento mis hijos también, bueno, fueron hijos pródigos. Y yo doy gracias a Dios que en una oportunidad los muchachos empezaron a crecer y empezaron a llegar a cualquier hora a casa. Y una vez me formé un poco como Lutero, puse una cláusula en la puerta. La entrada es a las 10 de la noche, y a las 10 de la noche el que no llega ya duerme afuera. Era norma esta. Y bueno, gloria a Jesús, al principio pagué un precio porque me dijeron nos vamos de casa. Y son cosas dolorosas, ¿verdad? Uno se envalentona y dice, sí, bueno, hagan lo que quieran, pero en el momento se le cae alguna lágrima por esas decisiones de los muchachos. Pero qué bueno cuando vuelven reconociendo que tienen que acatar lo que el padre de familia ha marcado. Es muy importante que los varones, hijos de Dios, y lo que aprendemos en la iglesia lo apliquemos en nuestra familia y también en la sociedad. También en nuestro lugar de trabajo, si aprendemos que no tenemos que robar, que no tenemos que mentir, que no tenemos que matar. Nadie va a matar, se supone. Pero es más fácil robar, es más fácil que se nos pegue alguna cosa del trabajo y lo llevemos. Yo escuchaba el testimonio el otro día de Wilson, con aquellos pescados, ¿verdad? Gloria a Dios. Algún día lo vamos a contar aquí, firmando el testimonio. Es más fácil de repente mentir, gloria a esa mentirita piadosa que decimos. Sin embargo, cuando aprendemos que tenemos que decir la verdad siempre, gloria a Jesús. Aunque paguemos una consecuencia. Antes sí llegamos al trabajo y vean, llegué tarde porque se murió mi tía. Muchos mataron a no sé cuántas familias para justificarse. Mentira. Pero si llegas tarde le dice al patrón, mira, me voy a dormir. El patrón de repente te va a decir, bueno, está, pero todo más frío. Aprendemos en la iglesia que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. No entrarán en el reino de los cielos. Gloria a Jesús. Aprendemos a ser personas honradas, bien educadas. En la iglesia aprendemos, gloria a Jesús, todas estas cosas y las aplicamos en nuestra familia y en la sociedad. Y por supuesto los que están casados en el matrimonio también saben muy bien cuál es su rol. Allí en Efesios el Señor deja bien claro, gloria a Dios, la santidad de lo que es el matrimonio entre un hombre y una mujer, como Dios lo ha establecido, tomando como gloria a Dios como ejemplo, que gloria a Dios, así como Cristo ama a la iglesia, así el varón tiene que amar a su esposa. Y si Cristo ama a la amada novia de la iglesia le honra al Señor amándolo y respetándolo. Y en el matrimonio la Biblia dice, y la mujer respete a su marido. Entonces, por supuesto que tenemos un lugar bien definido ante los ojos de Dios, un lugar bien definido de lo que tenemos que hacer los varones, en la iglesia, en la familia, en la sociedad, en el matrimonio, y también las mujeres, en esos mismos ítems, en la iglesia, en la familia y en la sociedad y en el matrimonio. Las mujeres también tienen que saber muy bien qué es lo que tienen, aleluya, que hacer para agradar a Dios y dar un buen testimonio. Le voy a pedir que abra su Biblia. Y yo decía, hermanos, que es un tema controversial en estos tiempos, ¿verdad? En estos tiempos donde se está buscando hoy por hoy
ante tantas cosas atroces que están sucediendo y se levantan voces para declarar la igualdad y para que, gloria a Jesús, tanto los hombres como las mujeres tengan exactamente los mismos derechos, aleluya. Por supuesto que tenemos los mismos derechos, pero estamos formados distintos y distintos roles para cumplir. El hombre, Dios lo hizo con una complexión distinta y diferente para que salga a entregar el pan por el sudor de su frente. Gloria a Jesús. Sí, pastor, pero mire que estamos en los tiempos en los cuales si la mujer no sale a trabajar, no da. Bueno, gloria a Dios. Si esto también está sucediendo en tu hogar, pero hay un orden establecido por Dios. Pedir a Dios sabiduría. Hay muchos que están cambiando el dinero porque, bueno, hay que salir a trabajar, pero lo que ganan lo tienen que pagar en la niñera. Y hay veces que entonces las cuentas no dan mucho. Y los hijos se están criando sin la educación de los padres. Y comienzan a perder el cariño y el afecto desde temprana edad hacia su papá y hacia su mamá, porque esta sociedad los lleva a pensar que si el hombre solamente trabaja y la mujer está en casa, no les va a alcanzar. Hay un plan original de Dios. Sé que con estos temas el pastor se mete en un tema controversial, porque algunos van a decir, no, pastor, está equivocado, a mí no me alcanza. La palabra dice que pidamos con fe, no dudando nada, y Él nos va a dar. Aleluya. Dice, vamos a buscar ahí, gloria a Jesús, en Pedro. Vamos a Pedro capítulo 3. Pedro capítulo 3. Te adoramos, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Santo, santo, santo. Deberes conyugales. ¿Encontraron, hermano? Amén. Asimismo vosotras, gloria a Jesús. Vamos a leer, vamos a leer un poquito, vamos a ir vivir como siervos de Dios. Vamos a leer desde el capítulo 2, verso 11. No quiero ir directo a la ordenanza hacia las mujeres, sino que vamos a ir donde dice vivir como siervos de Dios. Dice así, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Alguno tiene un jefe así? Bueno, tome esta palabra. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían
no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Gloria a Dios. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, aleluya, fuisteis sanados. Porque vosotros erais, escuche bien, porque vosotros erais, tiempo pasado, como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y continuamos leyendo. Asimismo, vosotras, mujeres, estando sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Si será importante esto, hermanas, mujeres, siervas del Dios Altísimo, tomen nota, tomen nota. Sí, pero mi marido no es creyente, honrarlo igual. Gloria a Dios, demostrar respeto. Gloria a Dios, cuando los compañeros de trabajo, cuando los vecinos vengan, aleluya, que vean cómo tú lo atiendes, cómo lo honras. Aleluya. Y un compañero le va a decir, che, qué amado es tu señora. Sí, va a la iglesia. Va a decir. Aleluya. Esto es lo que quiere decir la palabra del Señor. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del espíritu, ¿verdad? El del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima, escuche bien, dice el apóstol Pedro, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, aleluya. Acá está para los que están casados. Gloria que se sacar la carita que pone Bernardo acá. Ahora está esperando tu parte, Jorge. Gloria a Dios. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de las gracias de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo creo que hay un lugar bien establecido, tanto para el hombre como para la mujer. Y en estos tiempos, ¿verdad? Se ha llamado, de repente decir de una manera un poco despectiva, se le ha dado a llamar al varón el sexo fuerte y a la mujer el sexo débil. Y eso sí suena un poco despectivo hacia la mujer. Gloria a Jesús. Porque hay que ver que son guapas las mujeres, ¿sí? Cuando van a tener familia, ¡Qué tremendo! Nosotros los varones nos vamos a sacar un poco de sangre y ya estamos medio desmayándonos. Gloria a Dios. Yo me mentalizo, hermano. Ustedes saben que yo me mentalizo. Yo, cada vez que me van a sacar sangre, yo miro. Aleluya. Pero me mentalizo. Porque si no me mentalizo, no sé. Sin embargo, las mujeres, sexo débil, ¿qué van a hacer sexo débil? Gloria a Jesús. Hay que ver, gloria a Dios, esos momentos cuando están para tener el niño, en ese momento tremendo, ¿verdad? Gloria a Jesús. Uno me está mirando, no es para que tengan miedo, no, ya van a venir los niños. No voy a hacer mucho hincapié en esto. Me están mirando así, gloria a Dios, pero son valientes. Es maravilloso, aleluya. Es extraordinario la función que ustedes cumplen. Pero la Biblia dice, lo dice el apóstol Pedro, la gloria a Jesús, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Será más lindo, ¿verdad? No es eso débil, vaso más frágil.
más delicada. Gloria a Jesús. Dios les hizo así, para la alegría de nosotros los varones. Que nos tenemos que alegrar con la que Dios nos dio. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. No, el pastor está diciendo que no, con todas las mujeres. No, alegrate con la que Dios te dio, hermano. Ese es bandido. Pero dice la palabra del Señor. Porque hay una palabra también en el proverbio que dice que a la esposa hace el bien. Amén. Amén. El que hace esposa hace el bien. Y por supuesto viceversa también. La mujer que hace esposo de Dios hace el bien. Entonces, hermano y hermana, parece ser que fue medio corto lo que dijo el apóstol Pedro acerca de la responsabilidad del hombre. Se extendió un poco más en lo que en la mujer, aleluya, marcaba como una posición que tiene que dar la mujer sabia, la mujer respetuosa, la mujer que ama a Dios. Es una bendición para el hombre, para el que está casado, para el que se casa con una mujer que ama a Dios. Es una tremenda bendición, porque la mujer que ama a Dios ya sabe cómo ubicarse. Por eso cuando venimos del mundo, algunos venían sin conocer de Dios, tanto el hombre como la mujer, venimos, por eso ese orden, la iglesia. El lugar del hombre y la mujer en la iglesia. En la iglesia aprendemos cuál es el perfecto plan de Dios. Y hoy por hoy entonces el hombre pelea con Dios y va en contra de lo que Dios quiere, y quiere la igualdad, y quieren esto, y quieren aquello, y quieren lo otro, y lo único que se está haciendo es enfrentando ahora, gloria a Jesús, estos dos géneros, hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, pancartas allí, ¿verdad? Tocan a una y tocan a todas. Pareciera que fuera muy justo por el momento que se está viviendo. Sin embargo, esto está siendo arengado por el mismo Satanás para que nos empiecemos a mirar como rivales. Y ese no es el plan de Dios. Por eso tenemos que aprender estos principios en la Biblia, aquí en la iglesia, aprenderlos y ponerlos en práctica. Aunque nos rechine un poco los oídos, tanto a hombres cuando Dios nos manda a honrar y a amar a las mujeres como vasos más frágiles. Gloria a Dios, ser cuidadosos con ellas, porque son distintas, y las mujeres también. Gloria a Dios, que tengo que honrar a mi marido, que tengo que cocinarle, aleluya. Bueno, gloria a Dios. Y eso estaba en el plan de Dios. ¿Cómo busca la Biblia? Gloria a Dios. Pero ese es tan perfecto, ¿verdad? Y la vuelta pasada. Es un tema apasionante, hermano, pero vuelvo a decirles, yo siento que es un tema escabroso. Doy gracias a Dios por esta congregación que viene escuchando y veo los rostros de tanto de los hermanos como las hermanas como que vienen asimilando y entendiendo esto. Pero tenemos que aplicarlo. Y otras congregaciones pentecostales van a empezar a mirarnos con desdén, van a empezar a mirarnos y decir, se volvieron religiosos. No importa lo que digan. A nosotros nos tiene que importar lo que dice Dios en su palabra. La mejor palabra profética es la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, amados. Por hoy continuaremos el viernes próximo, Dios mediante. Gracias, Jesús. Debe pedir, hermano Juan, que esté haciendo una oración de gratitud a Dios y despijando nuestra oración. Recuerden, mañana viernes, mañana sábado, gracias, hermano. Mañana sábado, actividad a partir de las 15 horas, ¿verdad? A las 16 horas, la escuela bíblica para niños, gloria a Jesús, y el domingo, y bueno, también el régulo a las 17 horas, también el culto evangelístico de aquel lugar, y el domingo próximo entonces también a las 10 de la mañana, también un gran culto evangelístico, si es que el Señor lo ha abrido antes, lo cual sería muchísimo mejor. Gloria a Dios. Ricardo. Los varones lo esperamos aquí, si quieren dar una mano, los varones. Mañana se va a hacer algo. Gloria a Jesús. Los que puedan estar llegando allí.